Este episodio ha sido grabado en el Parque Cultural Hacienda La Trinidad, a quienes agradecemos profundamente su apoyo y generosidad con el proyecto. Y nuestra identidad de marca ha sido diseñada por Valesca Belisario. Arte, diseño, vanguardia e innovación. Agradecemos a Cacao de Origen, un espacio para el encuentro, para la investigación, la educación y promoción del cacao y el chocolate venezolano, por sumarse a este proyecto. Bueno, hoy estamos felices porque regresamos. Estamos iniciando nuestra cuarta temporada. Nos hicimos una pausita, necesaria, bueno, obviamente para descansar, para revisar, para revisarnos. Pero estamos de regreso. Y estamos de regreso en esta cuarta temporada que la iniciamos con una invitada de lujísimo que tenemos aquí. Que todos conocen, Lorena González Ineco, curadora, docente, investigadora y además quien lidera una cantidad de proyectos maravillosos, que ha trabajado en instituciones importantes para la cultura de esta ciudad y de este país, y con ella tenemos mucho que hablar. Antes de toda esta conversa, quiero recordarles, por favor, que se suscriban al canal, que le den like, que comenten, que compartan, todas esas cosas que ustedes saben que son súper necesarias para que sigamos creciendo como comunidad. Así que, bienvenidísima. Y hoy nos acompaña Lorena González Ineco, caraqueña, licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela. Lorena es una de las voces más sólidas de nuestra escena cultural. Escritora, docente y curadora de arte contemporáneo, ha desarrollado más de 70 proyectos expositivos. Su trayectoria destaca por su paso por el Museo Alejandro Otero y su labor como investigadora de la colección mercantil. Lorena también es una dramaturga premiada internacionalmente y ha liderado espacios claves como la Caja del Centro Cultural Chacao, la colección Banesco y el Archivo de Fotografía Urbana. Es docente en la Universidad Metropolitana y su trabajo curatorial ha sido reconocido con el premio AICA en el 2013 y 2021. Hoy conversamos sobre prácticas versus teoréticas, programa de formación que ella lidera y que celebra su 13ª edición. Este proyecto ha crecido gracias a la producción de Xiomara Camino y al apoyo de artistas como Isabel Cisneros y Jonathan Lara. Cuenta además con el respaldo fundamental de IARTES, el Archivo de Fotografía Urbana, Banesco, la Embajada de Argentina y desde hace 4 años la Embajada de España junto al programa Cerca. Bienvenidos todos a la luz de este espacio. Estamos todas nerviosas. Estamos nerviosos, Sí. estamos empezando. Bueno, Inés, agradecidísima de estar aquí con ustedes, de compartir en este rato. Creo que estos son los momentos necesarios para el diálogo, para el intercambio, para además, bueno, archivar y seguirle dando vida a las cosas que pensamos, a los que compartimos, producimos, gestionamos, ¿no? Creo que es un momento ideal para ello. Y bueno, también que me invites sobre todo por un proyecto tan especial como Prácticas versus Teoréticas. Claro que sí. Tenemos mucho que conversar porque, bueno, para empezar, has desarrollado una cantidad de proyectos que en su generalidad son proyectos que tejen redes, que unen, que enlazan ideas, Mm. cosas que veníamos conversando detrás de cámara que no son tan necesarias, ¿no? Como país y que refuerzan además el trabajo colectivo, o sea, el trabajo individual se refuerza con estas uniones y con estos intercambios. Y este proyecto que a mí me parece maravilloso y que es muy bueno porque hay que ver que para que tenga 13 ediciones, Sí, o sea, para que se prolongue en el tiempo un proyecto en este país que cuesta tanto que las cosas tengan cierta secuencia y cierta durabilidad, habla muy bien de él. O sea, hablemos de mira, prácticas versus teoréticas. fíjate que tu invitación fue
crucial para mí porque también me hizo como darme cuenta, ¿no? A veces uno está en la carrera de la construcción y buscando aliados y buscando los procesos y entonces, claro, yo dije, oye, es verdad, son 3 ediciones, ¿no? Y es un programa que ya yo digo que él tiene como vida propia, o sea, su durabilidad se ha fundamentado en la flexibilidad de la ejecución. Es decir, eso comenzó Interesante. en el año 2013, fue un proyecto que en algún momento me pidió el IARTES, querían un proyecto de formación y yo diseñé ese para el arte de la región, o sea, él en su núcleo central es un programa de formación para los artistas de la región. Y claro, en ese momento contábamos con apoyo, con el apoyo económico de la producción del IARTE. Pero después que, bueno, no sé, nos acompañaron en 3 ediciones, entonces el programa se debilitó, pero la productora es muy importante. Mm, Xiomara Camino ha sido la productora de prácticas desde que comenzó. mm. Siempre me dijo, no lo dejes de hacer, aunque sea algo pequeño, hazlo tú sola. Y así ha ido, ¿no? Se ha ido Y esa primera edición se hizo en Yaracuy. esos Ajá. fueron 3 museos. Ajá. El proyecto original eran 6 museos de la región, pero llegó hasta el tercero y bueno, bueno, los cambios, las políticas, no sé qué, y se paró Mm. la producción. Pero bueno, ahí fue donde se gestó además en la conceptualización, ¿no? Que son, él está, prácticas versus teoréticas, es justamente, yo sentía que los artistas tenían la necesidad de un poco confrontar el tema de la teoría y la práctica, ¿no? Cómo estamos hablando del arte contemporáneo, qué estamos ejecutando, desde dónde estamos viendo la producción artística, la nuestra, la de los otros. La teoría además del arte contemporáneo es muy escueta, quiero decir, en líneas generales han habido millones de críticos y filósofos que hablan de la contemporaneidad en términos, eh, en reflexiones teóricas, etcétera, pero que críticamente relacionen el ejercicio de lo contemporáneo con ejemplos de artistas de producción, muy pocos, ¿no? Mm. Nicolás Burro, que es como el eje central de mis deliberaciones teóricas en práctica siempre. Ujú. Entonces, bueno, llevar al artista de la región también esas reflexiones, hacerlos entender esos lugares de lo contemporáneo y que además lo confronten con la práctica, porque ahí es donde tú entiendes las correspondencias entre lo que estás haciendo, qué es lo que tú dices que haces, cómo lo haces, por qué lo haces y fundamentalmente para qué lo haces, ¿no? Ahí eso es como asentar un piso, darle tierra y abonar un piso para esa producción. Y también está esa es como mi guiatura, ¿no? Que empieza con la reflexión teórica y los voy acompañando curatorialmente durante todo el proceso. Y están los 4 talleres que desde el comienzo los diseñé un poco como desde una perspectiva muy, bueno, de mis orígenes en el teatro, ¿no? Esa perspectiva de combinar estrategias, siempre tienen que ser talleres que son de cosas diferentes. Es decir, uno trabaja el cuerpo y el performance, Eso. otro va hacia la instalación o a las cosas híbridas, a la mixtura de medios, otro va a la fotografía, el videoarte, el registro, otro pintura, gráfica. Claro, sobre todo que eso me parece tan importante y necesario para nuestros artistas, Claro. que además en estos momentos país, bueno, además tenemos 27 años como de un proceso como de estancamiento Ujú. y de, Y y de descomposición. de descomposición y que es muy difícil el intercambio entre los artistas internamente y afuera además, o sea, Ujú. mayor peso, o sea, es más difícil a nuestros artistas salir, ver qué está pasando, adquirir un conocimiento distinto, nuevo, diverso, ¿no? Ujú. Porque obvio se nos hace más difícil salir, viajar y es muy costoso y Claro. los artistas están muy limitados. Entonces, estas posibilidades de que haya intercambio, que puedas trabajar además varias técnicas, ¿no? Que reconozcas tus posibilidades en tu cuerpo, en el espacio, con tus herramientas, me parece que es fantástico. Y además es como, hay algo, en casi todas las ediciones de prácticas, creo que en todas, ellos mismos se asombran mucho de cómo se vuelven una comunidad.
Porque bueno, además está el otro punto final en el que casi nadie me cree que va a pasar, que es la exposición de resultados. O sea que tú, cuando yo decía, o siempre que lo digo, no, bueno, vamos a hacer un taller que son 5 semanas de producción y vamos a inaugurar con una exposición. La gente me ve como, "Ah, bueno, ella dice eso". Claro, yo también no sé si eso va a pasar, ¿no? O sea, para mí como curadora, eso es como un proceso también, como un reality en vivo, ¿no? Es decir, yo voy viendo y entonces voy pensando y voy escribiendo y voy anotando y voy imaginando y hasta que llega la exposición y bueno, sucede y Claro, sucede. que me parece complicadísimo. El proceso es complicado. Es Yo no complicado. soy curadora, pero No, lo que no, uno medio ha aprendido, intercambiado, o sea, uno entiende que hay un artista que tiene una obra que ha desarrollado en un periodo de tiempo y que llega el curador y le da sentido a ese discurso artístico que ese artista ya tiene elaborado. sí, esto es Esto diferente. es distinto porque Vamos, sobre la vamos. Y marcha. nos vamos alimentando. Es eh, como yo les voy diciendo cosas, ellos voy viendo, los profesores van haciendo. Y va cambiando, o sea, el trabajo del artista, el resultado va cambiando en el camino. Exacto. Y luego convertir eso en una exposición que tenga un sentido, ¿no? Que las obras puedan dialogar entre sí con ese cambio o esa metamorfosis que va surgiendo en el proceso, me parece complicadísimo. Sí, yo le digo el Benji como si me lanzara en un Benji curatorial. Yo voy armándolo. Pero fíjate, yo con ellos mismos, eso, siempre en la primera sesión también yo les soy muy enfática en que vamos a ser competitivos con nosotros mismos, pero no con los demás. Si no con los demás, vamos a ser colaboradores. Es decir, es con ímpetu, pero con equilibrio, Mm, del respeto al otro. Ellos no pueden hablar de las obras de los demás. ujú, Yo no los dejo conversar. Ellos no pueden hablar de las obras de los demás. ajá, Yo no los dejo conversar o sea, ellos pueden conversar entre ellos, pero no emitir opiniones críticas. Entonces ahí va creándose un respeto innato interesante. que es muy bueno para tú entender cómo debes modificar las cosas y construirlas. Y también con el tema curatorial, ellos tampoco a veces no me creen mucho. Me creen ahorita porque han pasado, pero yo les digo, bueno, les dije la última vez, una vez les dije, bueno, si esto no pasa, simplemente no pasó. O sea, si esa exposición de resultados yo pondré entonces una exhibición del proyecto o hablaré o estructuraremos cosas porque yo no estoy diciendo, en mi propia metodología yo tengo que estructurar que puede haber un momento en que eso no llegó, como les puede como les puede pasar en el taller a ellos que la obra no resultó. Exacto. Y yo siempre quiero la exposición de resultados porque creo que también pasamos mucho tiempo y el arte necesita no estar tan encerrado, de llegar a un momento, ay, es que este es el momento que va a ser grandioso mi obra y con los premios y en las bienales. No, 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 no. La obra, ese proceso de producción necesita montarse en el espacio museográfico para ver realmente si fue eficiente, si lo logró, si le faltaron cosas, si hubo ruido. Sí, interesante. ¿No? Y entonces ahí, claro, se crea un gran rango también de humanidad, porque yo los voy trabajando para que ellos tengan la capacidad de entender sin sensación de fracaso, sin depresión, sin histerismo, tengan la capacidad de entender que los errores también existen y que de repente algo que desecharon es lo que funciona, Ujú. ¿no? Y ahí eso va modificando también como tus propias estrategias de asumir Qué la obra. interesante porque es básicamente una revisión interna del artista con el artista, ¿no? O sea, Ujú. un entender sus procesos, un entender cómo gestionas tus pensamientos y los conviertes en obra, es entender cómo esa obra además se posa sobre un espacio museográfico o va a dialogar con Ujú. su propia obra o con otras obras. Hay una anécdota muy linda, justamente, bueno, nosotros comenzamos en la región, en el Museo Carmelo Fernández en San Felipe. Y hay una anécdota muy linda de un muchacho que se inscribió y él, bueno, iba de vez en cuando. Yo lucho mucho para que ese proyecto sea gratuito, porque creo que es brindarle la oportunidad a artistas que no tienen la capacidad económica y que puedan estar, ¿no? Y entonces eso me hace producirlo todo el año. Es decir, yo estoy cerrando uno y ya estoy produciendo cómo va a suceder el otro. Pero ese muchacho iba de vez en cuando, no iba mucho.
y faltaban los talleres. Yo le decía a los profes, mira, no, bueno, no sé qué, no vino. Y él se presentó en el taller montaje. El taller montaje se da los últimos días. Una vez que yo hago la revisión de lo que va pasando en los talleres con los profesores, de lo que los alumnos tienen también. Y vamos al proceso de montaje que suele pasar como unos 4 días, 5 días, ¿no? Y él se presentó con unas cosas. Entonces yo lo senté y le dije, tú estás consciente de que tú no viniste, ¿verdad? No, bueno, sí, profesora, pero mire, aquí yo traje mi obra, ¿no? O sea, como que él iba a estar Ujú. sin... Yo le dije, ¿a ti te parece justo con todos los alumnos que estuvieron aquí, que hicieron todos sus talleres en los horarios específicos, que se trasnocharon, que se han colaborado para construir las piezas unos con otros, que yo coloque una pieza tuya? Entonces se quedó y me dijo, oye, la verdad es que no. ¿Quieres que me vaya? Le dije, no, me vas a ayudar a montar. O sea, esos son, y entonces él fue como mi montador, medio museógrafo. Interesante. Son cosas que tú también puedes integrar, ¿no? O sea, como un proceso expositivo tiene muchísimas ramificaciones, ¿no? Curatorialmente hablando. Hay asistentes de montaje, hay diseñadores, hay museógrafos, hay textos, hay una cantidad de cosas que pueden generarse y donde también se pueden integrar en ese proceso. Eso es. Me parece muy, muy interesante que esta última edición, la más reciente, no la última, la más La más reciente porque ya reciente. estás pensando en la próxima que, Vamos para según Barcelona. entiendo, vas para Barcelona, el estado Anzoátegui. Exacto. Pronto será Barcelona, España. Este, pero me parece, sobre todo a mí que tengo un especial acercamiento y afecto con Caracas. Y mi relación con Caracas es A mí también. absolutamente de amor y admiración, a pesar de esta dualidad que uno sufre aquí caraqueña, Caracas es demasiado de bella. amor-odio que uno tiene con Caracas. Pero me gusta especialmente porque está dedicada a Caracas, es una Caracas expandida, extendida. Caracas extendida, sí. Hablemos de esa Caracas Oye, mira, extendida de todo lo que se generó allí, porque, bueno, tuve la posibilidad de ir a la exposición y ahí hay mucho. mucho de muchos artistas que pudieran incluso desarrollar a partir de Esa ese es la tema idea, sus exposiciones individuales. total. Esa es la idea. Mira, Caracas extendida es muy increíble porque además también fue, a mí me sorprendió, es decir, en el trayecto fue una cosa que me asombró. Y creo que ahí pasaron cosas que yo todavía, y lo digo en el texto de Sala, no tengo la capacidad de argumentar. Mm. Y bueno, te cuento que además Caracas, la edición número 13 en Caracas surge de un desvío. Es decir, nosotros íbamos para la edición número 13 que aprobó el programa CERCA de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que son quienes nos han estado conteniendo y llevando durante las últimas 4 ediciones. Iba para Barcelona, estado Anzoátegui. Yo había manejado ya todo eso, pero bueno, las situaciones del país en ese momento, fíjate que lo íbamos a hacer como en agosto, lo empezamos a retrasar para ver si las cosas mejoraban, septiembre, octubre, había mucha tensión, mucha intranquilidad, y la embajada y la gente me sugirió que, oye, mira, nosotros nos parece muy arriesgado que con la sensación de incertidumbre que hay en el país, incluso no es por los artistas españoles, sino, Normal, pues, exacto, la normalidad, situación normalidad de este país. la nueva La nueva normalidad. normalidad. Nosotros no quedamos en eso. Que los artistas españoles, no siquiera es por ellos, sino que ustedes se estén trasladando con alcabala a situaciones de riesgo de aquí a Barcelona y les vaya a pasar algo, o los vayan a detener o qué sé yo. Entonces yo le dije, oye, ¿te parece si lo giramos hacia Caracas? Claro, me parece conveniente. Y así fue como surgió. Y bueno, ese fue como yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Entonces, claro, vamos a pensar en una Caracas extendida. Vamos a pensar en una ciudad, en lugares que tal vez no se encuentran entre ellos, ¿no? Y ahí surgió la idea de la Macolla con Julio Loaiza, Maravilla. surgió la idea del Taga, que también me parece que es un centro maravilloso de producción de historia, ¿no? De historia artística de nuestro país. Y bueno, la Sala TAC,
De en el historia artística y de formación. y de formación, ¿no? Y la Sala TAG en el Trasnocho Claro, Cultural, qué maravilla. que también es un sitio, bueno, que tiene una dinámica maravillosa también desde hace muchos años. Entonces yo dije, bueno, ahí fue donde se me abrió el mapa, ¿no? Porque nosotros somos Wow. muy caraqueños y nos cuesta mucho también conocer Ujú. Caracas. Yo porque soy una investigadora, a mí me gusta mucho la ciudad, pero hay muchos no saben dónde queda esto, muchos no tienen el contacto, no se unen, ¿no? Nunca han ido a ciertos Nunca he lugares. ido a ciertos lugares. Entonces, bueno, tejer esa red me pareció maravilloso, ¿no? Y construir esos vínculos y creo que los alumnos también, yo también soy muy atenta en la selección diversa, ¿no? Es decir, no selecciono como el mismo rango, es un programa que está abierto desde los 18 años en adelante y entonces integro gente que no tiene experiencia, por Ujú. ejemplo, gente que viene de otras áreas que le llama la atención, artistas de trayectoria que les provocó hacerlo. Y bueno, ahí surgen todas esas mezclas y esos contenidos y yo quedé muy asombrada con la producción. Es maravilloso porque la muestra presenta obras que pasan desde, bueno, los tejidos, Ujú, mm, estos que hace la Macoya con ujú. Julio, pasando por cerámica, por expresiones con cerámica, por cosas muy No, y el libro conceptuales. de artista, ¿Ah? el libro de El libro artista artista, que Corina y Briceño hizo un trabajo sensacional. maravilloso. Entonces, claro, hay visiones que nos conectan. O sea, cuando tú haces el recorrido, entiendes esta ciudad casi que en Claro. toda su magnitud, ¿no? Con todos sus desaciertos, sus espacios oscuros, pero con su luz también, ¿no? Ujú. Y con la flor y con lo bonito y con el color que tiene. Es Sí, muy, muy interesante porque además imagino que ese entrelazar esas ideas de todos los artistas y entenderlos es entender esta ciudad de alguna sí. manera. A mí me conmovió mucho y entendí que, bueno, porque además, claro, también ese es como un norte de práctica, que es que ellos trabajen con sus contextos, ¿no? Porque cuando hablamos de la teoría, que yo cito mucho y voy estudiando a Nicolás Burro y lo voy avanzando desde estética relacional, postproducción, hasta la exforma, el radicante, lo voy avanzando en los textos. em, También por supuesto, al hablar de Nicolás Burro, siempre trabaja mucho con artistas que hacen poéticas y políticas de su contexto. Entonces es como guiarlos un poco a que ellos hagan sus propias reflexiones Ujú. sobre el entorno que les rodea, sobre sus historias, sobre lo perdido. Y había una sensación y también surgió en mí esa sensación de que nosotros vivimos una ciudad que se transforma constantemente, ¿no? Que a veces es mucho paisaje, luz y espejismo, Eso. ¿no? Pero no tienes verdaderamente cómo amarrarla. Y yo me encontré teóricamente me sentí hasta como desquiciada, porque en un momento recordé todas las veces que yo he trabajado Caracas en exposiciones, una que hice en la Caja de Caracas, Caracas intervenida, que le hice en la Hacienda La Trinidad, Caracas sitiada, Caracas política, Caracas gastronómica, La de Caracas iluminada. La fotografía de la Exacto, fachada. todo, las fachadas, y digo, cúnchale, qué ciudad para producir, y me acordé del texto La ciudad escondida de José Ignacio Cabruja, ¿no? Maravilla. Esa desesperación de un hombre que va a mostrarle el sitio donde nació a la Ya, novia y sí, no existe nada. Y de lo entonces lo provisional. provisional, lo que se sepulta. Y fíjate que es tan alucinante porque él habla de que eso nos hace para habitar en Caracas tenemos que ser unos arqueólogos, casi que unos arqueólogos forenses, y escarbar Qué en las belleza. ruinas para encontrarnos a nosotros mismos. Pero eso que él dijo sobre esta ciudad es algo que dice Nicolás Burro en el texto La Forma, cuando habla de los arqueólogos de lo menor y cómo el arte contemporáneo a nivel mundial está trabajando, bueno, porque vivimos en un mundo de nuevas ruinas, porque hay una superproducción de archivos iconográficos, mediáticos, históricos, y estamos teniendo el acceso para poder revisar, para reconstruir la historia, producir la historia. Decir, no, yo con esta obra de arte estoy tomando todos estos archivos de este pasado para cuestionarlo y hacerle justicia
a esos que eran unos, Qué a los interesante. caídos. Qué interesante porque eso me trae a la mente esta sobreproducción a la que estamos expuestas de imágenes, ¿no? Que nos llenan y nos aturden y nos agobian y nos desbordan de imagen, 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 que hace que la memoria se pierda. También, también. Y entonces excavar en esta memoria, hacer este trabajo arqueológico forense, es interesantísimo, ¿no? Mira, Nicolás Burro ya habla de basureros digital. Y es verdad, o sea, tú puedes pensar en un gran basurero iconográfico donde están una infinidad, deben haber miles de millones y millones de imágenes y de formas perdidas, desaparecidas, agolpadas una sobre otra, ¿no? En los avances de la tecnología que va dejando todo atrás, ¿no? Sería como, ¿cómo se llama el basurero donde La aquí? papelera, No, el la- basurero donde tiramos la basura. el basurero, No, el general, ya no me eso acuerdo. tiene un nombre que es como medio poético. La La bonanza, bonanza. una bonanza Una bonanza digital. digital. Wow, Exacto, ya él vaya, habla de la qué bonanza metáfora. digital. Pero bueno, yo a mí por eso te digo que Caracas Extendida a mí me impresionó porque yo dije, ¿cómo es posible que yo esté mezclando estas dos reflexiones teóricas, ¿no? Tan distantes en contexto y en momento, bueno, no tan lejanas, porque la de Cabrujas creo que es del 2003 o algo, 13 y no me acuerdo, son como distantes en 10, una década tal vez, ¿no? Pero yo dije, oye, ¿cuánta reflexión más necesitamos nosotros como ciudad y como país? Mucho. Tenemos mucho que tejer y no te creas que no me pasa distinto en las regiones. Tenemos mucho. Tenemos mucho que tejer y tenemos mucho que asentar, o sea, que sedimentar Ujú, para no olvidar, ujú, porque nuestra historia la estamos tejiendo, bueno, en esta época minuto a minuto. total. Entonces, lo que es válido en esta hora, la hora siguiente ya no. Ujú. Y quién tiene la capacidad de recordar todo esto, de escribirlo, incluso he comentado en algún momento con alguna historiadora que le digo, esto hay que escribirlo, pero es que hay que escribirlo mañana, tarde y noche Total. porque se nos va a olvidar, Claro, pero ¿no? bueno, yo pienso que lo importante es cómo la memoria reconstruye, ¿no? La memoria también reconstruye fragmentos de lo vivido, ¿no? Nunca tenemos una visión absoluta, pero ¿cuáles son esos fragmentos? Ahí también está la ética de la construcción del contenido. Fíjate que en la edición de La Guaira, que fue la edición número 11, Perdón, que además fue una edición muy importante porque muy marcó como importante, un quiebre de crecimiento interesante, ¿no? mucho, mucho. Mm. Esa edición, además, yo creo que si yo he visto grupos donde habían personas muy, pero muy desasistidas, fue ese lugar. Nosotros fuimos incluso a la sede del UNEARTES en La Guaira a dar una charla para invitar a los alumnos a participar. Y la sede del UNEARTES no existe, es decir, ellos trabajan en las aulas de un tercer grado que les presta una escuela municipal. Uy, Era muy fuerte. qué rudo. Alumnos con muchas dificultades económicas también, ¿no? Yo creo que fue una de las situaciones más contundentes que hemos vivido en práctica. Pero era impresionante y fíjate que yo ahí no hice filtro. Es decir, yo sentí que estaban todas esas personas tan necesitadas de ese momento, porque también amo que práctica sirva para alguna mujer artesana o que haga muñecas que necesite ese diálogo y se sienta querida y atendida y pasó un buen momento. No tiene que ella ser la mejor artista contemporánea del mundo a partir de eso. O para muchachas como Begoña Pellicer, que fue profesora de la UNIARTE y que fue artista de ahí de La Guaira y que estuvo de mención de honor en el Salón de Creadoras, o sea que ha seguido trabajando, ¿no? Pero era impresionante cuando empezamos a hablar del contexto, esa gente, todos esos alumnos, todos, desde el más avesado hasta el más ingenuo, hablaban constantemente de la desaparición de la tragedia de Vargas. ¿Verdad? De cómo se borró. Y todas las obras de ellos
estaban trabajando en encontrar, ahí fue donde yo, imagínate, ahí fue donde me salió el texto de la Exforma. Uy, Y yo les digo, oye, ustedes están haciendo estas arqueologías para encontrar, para encontrarse, para perdonar, para revivir, para traspasar, para trasladar, para no olvidar. claro. Entonces esas heridas quedan, aunque nosotros seamos, como hablábamos al Para principio. decirlo, hay para Claro, decirlo, que claro. decirlo le da tanta fuerza, ¿no? Y esas heridas quedan porque, aunque seamos, como hablamos al principio, unos especialistas en hacernos los locos Ujú, y en seguir adelante y en superar y en ser resilientes y echar para arriba las cosas, eso está ahí. A mí mm, me impresionó muchísimo mm. cómo todos hablaban muy, muy internamente de sentir que había algo que había desaparecido para siempre y que nadie les había explicado qué pasó, por qué pasó, cuántos fueron y era irrecuperable. Qué difícil. Ujú, Wow. ujú. Pues bueno, creo que te has convertido como en una, Ay, en una perfecta, yo no sé si será tejedora ah, de memoria, de sentir además y de maneras de expresar eso que uno lleva guardado. Sabes que también me encantaría que habláramos rapidito. Hay otro proyecto que también hizo también como un recorrido que fue esta trayectoria inédita que se hizo también ay, aquí, claro, eso que fue también muy generó bello. un recorrido mental de quiénes somos, cómo llegamos a ser lo que somos y de lo que estamos. Sí, ese, fíjate, ese es y nosotros hicimos un prácticas a partir de la trayectoria inédita también, que lo hicimos aquí en la Hacienda. Ese fue un proceso, la embajada, bueno, estábamos en plena pandemia, ¿no? Y la embajada de España me preguntó, oye, que si tenía algo que pudiéramos hacer, que estaban preocupados. Y bueno, ahí fue que, y venía la celebración de los 500 años Del de la viaje circunvalación De de Magallanes. Magallanes y Elcano. Ujú. Entonces, claro, cuando yo me pongo a estudiar el viaje, entonces querían que hiciera algo histórico, ¿no? Yo decía, ay, Dios mío, que yo soy curadora de arte contemporáneo, yo qué voy, me quería inventar yo con Magallanes y Elcano. Pero cuando yo me pongo a estudiarlo, el viaje, ese viaje es el resultado de un azar, de un desvío, Eh, porque, y por eso es una trayectoria inédita, es decir, ellos creían que estaban yendo para un sitio que no era el que estaban yendo, pero por eso, por ese mismo desvío, se convirtieron en el éxito grandioso de esa la primera circunvalación, ¿no? una La metáfora. comprobación real de que el ¿Qué planeta era potencia de navegable. metáfora estamos tejiendo ahorita? Total. Si nos convertimos así, lo trasladamos al país. Así. ¿Qué desvíos hemos tenido para llegar a lo que Ujú, estoy segura que vamos a hacer? ujú. Exacto, y entonces por eso viene, yo dije, bueno, aquí tiene que ser, estaba la pandemia y la pandemia fue un desvío que yo creo que nosotros todavía estamos capitalizando, estamos como trasladando todos esos procesos, toda esa argumentación, todo lo que sucedió, las vidas que se perdieron, las sensaciones físicas que tuvimos, ¿no? Mm, Y la superproducción de las redes, sí, 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 sí. ¿no? De las conexiones, para lo que es bueno, para lo que no es bueno. Pero en fin, ahí es que se crea la trayectoria inédita y la creé como concurso, ¿no? Mirar al mundo de nuevo, y era preguntarnos desde la obra, ¿dónde estamos? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son esas nuevas formas de relación? Porque yo adoro la curaduría y los proyectos como detonantes, es decir, como generar detonantes para que el espectador también pueda hacerse preguntas en lo que esa confrontación con el espacio tenga un diálogo, ¿no? Un campo de incertidumbre que permita al otro construir sus nuevos recorridos, ¿no? Y como concurso, porque el concurso, a mí me encanta el formato concurso y postulación, que también pasa en Claro, práctica porque tienes la posibilidad de salir de ti mismo. Si no pasas mucho tiempo con los mismos artistas, es con tus así. amigos, con los que conoces, en cambio ahí pueden pasar cosas asombrosas que tú no te esperabas, ¿no? Y encontrar personas que dices, oye, mira qué maravilla esto que está haciendo este artista o este investigador o este creador. Bueno, creo que pudiéramos pasar muchísimo rato Sí, más hablando, conversando, porque bueno, bueno, hay una cantidad de proyectos que has desarrollado, más de, no sé, más de 70 proyectos, 80 proyectos que has muchísimo. desarrollado.
en el transcurso de tu carrera y bueno, nos Pero quedamos cortas. Pero sí, pero yo creo que, bueno, ahorita yo siento, esta invitación tuya además me hizo como sentir que eso, primero reorganizar todo práctica fue muy asombroso, ¿no? Ver cuando en algún momento lo hice en espacios muy pequeñitos como la librería Lugar Común, que ya no que ya existe, no ni en existe. Altamira ni en Las Mercedes, Ujú, y lo hice solita. sí, Y saber que de ahí, por ejemplo, claro. Corina Briceño hizo unas gráficas, ella fue alumna mía, Querida Corina. y de ahí salió todo un campo de trabajo de Corina increíble. Ujú, O como el que hicimos en la Hacienda de la Trinidad, que no tuvo exposición, pero Coco Anzola tuvo la capacidad de investigar y desarrollar lo que fue ex- 2 o 3 años después la maravillosa individual que hizo en Espacio mm, Cero. O el del Ateneo de Valencia, donde Miguel Oraceli me escribió una carta y me dijo, Lorena, prácticas me cambió la vida y a partir de ahí empezó a hacer esos ejercicios de intervención en el espacio, qué desarrolló su maravilla. propia capacidad de formación, creó su propia escuela. O Eduardo Vargas Rico en el Carmelo Fernández, que era la primera vez que estaba como accionando con nosotros y se iba desde Barquisimeto hasta Yaracuy para hacer el taller y hoy es un artista súper Es así, reconocido. es así. Entonces yo creo que nosotros es un país que está concentrado en sobrevivir y nosotros tenemos que hacer este tipo de ejercicio para que podamos encontrarnos, formarnos, no perder los puntos de vista éticos, encontrar el lugar donde nos podamos, y yo misma como curadora también lo hago con eso, ¿no? Creo que la formación vista así, como un proceso de reconocimiento, de reestructuración, de reelaboración, es uno de los campos más necesarios en el Es país. así. Lo era para mí desde que inventamos Xiomara Camino y yo prácticas versus teorética, y lo es en este momento muchísimo más. O sea, creo que es un llamado también, nosotros tenemos que atender esos llamados y son la forma de no quedarnos, ¿no? Sí, Atascados. es así. Tú hablaste de la trayectoria inédita, bueno, era la pandemia, ¿nos quedamos atascados o vamos a tratar de producir y recordar y hacer y proyectar hacia el futuro? Creo que esa es la forma. Espero, ¿no? Gracias. Gracias por esta conversa. No, Gracias por Inés, este gracias a trabajo, ti, gracias imagínate. por eso, por la dedicación además a construir, ¿no? A hacer crecer, Ujú, a hacer pensar distinto también, ujú. que es tan necesario, a unir lo diverso también, Sí, porque esos fragmentos que somos como ciudad, somos como país también, pero es que todos estos fragmentos es lo que somos. ujú. Así que bueno, es así. Gracias a ti, mi Gracias por amor. esta conversa. Qué bella. Ay, un abrazo. Qué bonito. Qué bonito, muchas gracias.